entonces vendrá el fin. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para ese día? Cada uno de nosotros debe de hacer conciencia que no nos vaya a pasar a nosotros, ¿verdad?, como les pasó a aquellos en los días de Noé. Mire, vamos a ir al verso 36 en adelante de este mismo capítulo. Ahí dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo será la venida del Señor? ¿Cómo irá a ser? Como en los días de Noé. Algunos dicen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. También se enseña eso. Algunos dicen que va a pasar la gran tribulación. Pero mire lo que dice el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que oiga, dice el pueblo de Dios, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dijo el Señor Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida. Mire el verso 29 que dice ahí: e inmediatamente después, 24, 29, ¿está conmigo? Sí, amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del oriente hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Gloria a Dios. Amén. Habrá una oscuridad tremenda, dice la palabra de Dios. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Pero dice la Biblia que cuando eso suceda, el Señor viene y se lleva a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. El Señor llevará a sus escogidos. Aquellos que siempre estaban en la casa del Señor. Aquellos que siempre estaban alabando y bendiciendo el nombre del Señor, no importando cuál fuera su situación. En las buenas y en las malas estuvimos fieles en la casa del Señor. Dice: y Él llevará a sus escogidos. El día y la hora, dice, nadie sabe. Pero aquí está una señal preciosa, ¿verdad? Indiscutible. Porque si el Señor lo dijo, es porque así va a ser. ¿Ya? Dice la Biblia que aún las estrellas, dice, caerán sobre la tierra. ¿Se imagina todo lo que va a pasar la gente que se quede después de la venida del Señor? ¿Se imagina todo lo que va a suceder después de la venida del Señor? La Biblia dice: se lamentarán. Se lamentarán. Algunos en esa hora van a querer irse con el Señor, pero ya es muy tarde.
Por eso dice el Señor, mantente caliente. O frío, dice. Porque puede hacer que al frío de repente le llegue un corrientazo del Espíritu Santo y se levante alabando el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y el Señor lo salva, bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el tibio piensa que está bien delante de Dios. ¿Se recuerda de la parábola del juez injusto que leímos en el verso 5 de ese capítulo 18? ¿Qué decía ese juez injusto ahí? Dice, no sea, dice, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el Señor, si eso dijo ese juez, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, dice, de verlos ahí todos los días tocándole la puerta al Señor y tocándole la puerta al Señor, el Señor atenderá la súplica de su pueblo, alabado sea Dios, y será un especial tesoro para el Señor. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo nuestro hermano testificaba en esta mañana? De cómo él puso toda su confianza, toda su fe en el único Dios verdadero. Y él tenía aquella certeza de fe que Dios lo estaba escuchando y que le iba a dar la victoria. ¿Se imagina una madre derramando lágrimas por un hijo? Suplicándole a Dios con todo su corazón que atienda a su hijo. Que atienda a su hijo. Las lágrimas de una madre llegan como olor fragante a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y Él atiende a esa súplica. El Señor decía en su palabra, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Y sí hay hombres de fe. Sí hay mujeres de fe. Sí hay jóvenes de fe. Sí hay adultos de fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y si no estoy agradando a Dios, me irá a llevar el Señor. Porque llevo el título de hijo de Dios, me irá a llevar el Señor. No. La Biblia dice que los hijos de Dios pecaron en el Antiguo Testamento, no quisieron oír la voz de Dios. Y todos se perdieron. Solamente uno y su familia, eran 8 en total, dice que oyó la voz de Dios y obedeció a la voz de Dios. Por eso dice la Biblia, amarás a Dios con todo tu corazón. Viniendo de continuo, no sea que viniendo de continuo es de aquel. Aleluya. Muchas de las veces, hermanos, cansamos al pueblo, los pastores, los predicadores. Hermano, ¿qué se queda haciendo en su casa al día de la oración? Se queda trabajando. Si fue a trabajar, Dios lo sabe. Si no puede venir, Dios lo sabe. Pero si usted se queda en su casa porque realmente ya está cansado de oír la palabra de Dios, ya está cansado de venir a adorar al Señor, hermano, hermana, qué triste. Porque cuando el Señor venga, no vendrá por los tibios. El Señor va a venir por aquellos que estaban en el fuego del Señor. Aquellos que cantaban ese canto que dice, será yo siento ese fuego pentecostal. Aquellos que alababan a Dios con todo su corazón y eran constantes en la casa de Dios. Fíjese, a los hijos de Dios nada ni nadie los detiene para venir a la casa de Dios. Fíjese que hoy muchas personas no están en la iglesia porque se fueron a celebrar. Pero nosotros aquí estamos dándole gloria a Dios. Aquí estamos celebrando con nuestro Dios. Aquí estamos nuestro Dios con nosotros. Bendito sea Dios. Aquí está el Señor. Él se goza de que las madres estén aquí. Él se goza de que las hijas, los hijos estén en su casa del Señor.
Por eso dice, primeramente es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos la fe, tenemos la esperanza, tenemos la certeza de fe que nosotros nos vamos a ir con el Señor. Gloria a Dios. Dice el Señor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hoy en día mucha gente anda viendo visiones y anda viendo señales y ve a Cristo aquí que se aparece. ¿Será ese el Evangelio de Cristo? Y dice que les habla y dice que hacen tantas cosas. Pero aquí dice la Biblia que la señal se aparecerá en el cielo. Esta señal ya no va a ser contradicha. Esta señal será contundente. Esta señal, lo crea el mundo o no lo crea, Cristo viene y recoge a su iglesia, alabado sea Dios, y se lleva a aquellos que estemos bien. La primera señal, dice la Biblia, que fue contradicha, y hasta el día de hoy es contradicha. Así dijo aquel judío llamado Simeón, ¿verdad? Será, dijo, una señal contradicha. Así le dijo a María y a José. Una espada atravesará tu mismo corazón, dice, y esta señal será contradicha. Mucha gente contradijo, no estuvo muy de acuerdo, hubo muchas polémicas, hubo muchas especulaciones acerca del nacimiento del Señor. No creyeron que en realidad el Señor nació de una virgen. Muchos hablaron, ¿verdad? Decían, bueno, si el Señor, si Él dice que es el Mesías, ¿por qué entonces Dios permitió que se le quitara la vida al Mesías? Si la venida, el reino del Señor no tendrá fin. En otras palabras, contradicciones y contradicciones. Pero cuando venga el Señor, dice la Biblia, que muchos que contradecían se lamentarán. Se lamentarán. Ahorita, hermano, hay mucha contradicción, hay mucha competencia, mucha guerra de opiniones. Miren lo que decía Lucas en el capítulo 1 de Lucas. En los días de los apóstoles, en los días de que el Señor se había ido, miren lo que dice ahí la palabra del Señor en Lucas capítulo 1. Amén, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 1 en adelante. Miren lo que estaba relatando aquí el escritor, dice, puesto que ya, dice, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Que ya eran muchos los que trataban de poner en orden las cosas que habían sido ciertísimas. ¿Por qué no las podían poner en orden? Porque no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Aún entre los discípulos del Señor dice que hubo uno que decía, yo hasta que no lo vea resucitado, no lo creo. Y hasta que meta mis dedos, dice ahí donde, en su costado, hasta que vea sus manos atravesadas, dice, no lo creo. Era contradicción, era contradicho, ¿verdad? El Señor había dicho que iba a resucitar y resucitó. Por eso le digo, esa primera señal fue contradicha. Y aún en los días de hoy, hermanos, aún los judíos contradicen y dicen que no es el Señor Jesucristo el Mesías, sino que esperan ellos al verdadero Mesías.
Lo hacen a pasar al Señor como un farsante. Pero el Señor dice, cuando venga, dice, ay, Mateo 24, vamos una vez más ahí a Mateo 24. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 29, ¿dónde estábamos? Amén, gloria a Dios. Nos vamos a ir al 30, hermano. Al 30 dice. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alabado sea Dios. Lamentarán. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Pero nosotros no nos vamos a estar lamentando. Nosotros nos vamos a ir con nuestro Señor. Alabado sea Dios. Él ha prometido y nosotros hemos creído. Alabado sea Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Por eso estamos en este lugar. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo vendrá el Señor? Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses. Amén, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué insisto mucho en esto? Quizás usted dirá, el hermano insiste mucho en esto, porque sí creo con todo mi corazón que mi Señor viene y que tengo que estar preparado, meditando en esto, porque mi Señor viene. Mire el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, verso 13 en adelante. ¿Están conmigo? Amén. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ¿en qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. ¿A quiénes viene a despertar el Señor con trompeta de mano? ¿A todos los muertos? Dice la Biblia, a los que durmieron en él. Y viene a llevarse a los que están viviendo en él. Que recuerda que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en usted? ¿Vive Cristo en mí? Si Cristo vive en nuestros corazones, nosotros le hemos dado ya la espalda al mundo. Dice la palabra del Señor, si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa, dice, y sus placeres. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hasta en la misma eternidad. Hasta allá permanece el que hace la voluntad de Dios.
El mundo, dice la palabra del Señor,